sinceramente, a mí me tiraba más lo de la conciencia. ¿Te Porque la gustaba más cabra eso? tira al monte. Me Bueno, gustaba más. hacia allá vamos, hacia allá vamos. Pero antes quisiera, eh, ¿conociste a un personaje de la ciencia y un argentino increíble que fue Mario Bunge? Primero, ¿cómo lo conociste a Mario? Pues mira, tengo que decir algo que puede parecer una vanidad, pero es un orgullo para mí. Y no quisiera que nadie me lo entendiera como una vanidad. No lo conocí yo a él, me conoció él a mí. O sea, yo sabía que Mario Bunge era un gran filósofo, tal, pero nunca me había atrevido a dirigirme al doctor Bunge y tal. Pero fue un buen día él el que buscaba psicobiólogos españoles para relacionarse con psicobiólogos españoles y acabó llamándome y pidiéndome que nos conociéramos y habláramos y tal. ¿En Barcelona lo conociste? En Barcelona, sí, y ahí empezó nuestra relación. Ujú. Después, por supuesto, en la Argentina no nos hemos visto nunca porque él además en Argentina tampoco estaba. Ujú. Tampoco estaba. No, vivió en Canadá. Vivió en Canadá, básicamente, que él decía que era un país para osos polares. Nunca estuvo contento allá, nunca estuvo contento con la vida en Canadá. Y yo creo que siempre añoró, como buen porteño, siempre añoró Buenos Aires. Buenos Aires, sí. Y A pesar de que era muy autocrítico con la política sí. y todo eso, ¿no? Sí. Y también, bueno, entonces nos hemos relacionado mucho en España, en distintos lugares de España. Por ejemplo, en Vigo él venía mucho a Vigo, yo iba también a los cursos de Vigo y después en vacaciones, nuestras dos familias también se han juntado varias veces, él venía a la Costa Brava también en alguna ocasión. La cosa acabó más allá de la ciencia, acabamos siendo pues buenos amigos, a pesar de la edad, ¿no?, que nos diferenciaba, pero él y su esposa Marta pues nos cogieron un gran cariño. Yo estaba entusiasmado realmente con ser, me sentía orgulloso de que alguien tan importante como Mario Bunge reparara en mí, ¿no?, en un pobre científico español, ¿no?, que poco tenía que mostrar así de grandilocuencias, ¿no? Pero sí, estaba entusiasmado con nuestra relación, me quería, yo notaba ese cariño en sus correos, llegamos a establecer una relación muy regular, nos escribíamos con mucha frecuencia, nos llamábamos, yo leía todos sus libros, claro, a partir de entonces ya yo estaba más interesado que nunca. Su libro La investigación científica, que para mí es una de las joyas más importantes que hay en investigación en general, ha sido uno de los libros de mi despacho de catedrático, de mi despacho de profesor universitario, ahí está. ¿Qué más quisiera yo que haberlo absorbido al 100%, pero solo algunas partes de las que se relacionaban más con mi propio trabajo son las que he podido absorber y utilizar y citar y mencionar y en fin. La obra de Mario, la verdad que es impresionante. Es impresionante. La influencia que ha tenido. Es impresionante. Te puedo hablar también de su carácter. Eso que te iba a preguntar. Te quería preguntar cómo era la persona. Es un porteño duro. ¿Cómo era Mario como persona? ¿Cómo lo describías? Podía ser muy cariñoso, como lo fue conmigo y con mi esposa, muy cariñoso, muy próximo, muy leal, muy acogedor, o podía ser durísimo. Siempre, nunca malvado, ¿eh? No. Nunca malvado, ¿eh? Severo, muy severo. Muy severo, muy severo. Te contaré una anécdota, ¿no? Una de las veces en que tuve con él una relación más intensa fue que él montó unos cursos en Gerona, una población del norte de Cataluña, sobre la relación entre la filosofía y distintas especialidades científicas. Filosofía y biología, filosofía y matemáticas, filosofía y psicología, etcétera, ¿no? Y cada sesión duraba un par de días o 3, no me acuerdo, ¿no? Y en alguna de esas sesiones, que yo asistía a todas porque daba gusto oírle, ¿no?, la pizarra explicando, recuerdo a un alumno que le preguntó algo complicado. No me acuerdo qué es lo que le preguntó, pero sí me acuerdo de cómo respondió Mario. Porque lo que hizo fue, agarró una tiza con la de escribir en la pizarra, y mire usted, la respuesta a su pregunta es esto. Y escribió una ecuación tremendamente compleja en la pizarra. Y le dijo, esta es la respuesta a su pregunta. El pobre alumno se quedó. Pero oiga, profesor, eso, pero vamos, ¿usted no lo entiende? ¿No sabe usted matemática? Dice, no. Pues entonces, mire,
tendrá que ir usted a estudiar matemática y después vuelve, ya hablaremos. Claro, eso fue durísimo. Eso es el carácter de Mario. Podía ser así de duro. Claro. Podía ser así de duro. Claro. Lo describe muy bien, ¿no? Sí, lo describe muy bien. Y por otro lado tenía la faceta cariñosa, pero luego también era muy duro en la conducta vis a vis, tú a tú. Por ejemplo, si un conductor de taxi lo llevaba a algún sitio y le decía, ¿le importa que fume? Ni se le ocurra fumar mientras yo vaya en su coche, ¿no? En absoluto. O sea, era duro, era severo, como tú dices. Sí, muy severo. Era tremendamente severo. Sí. Pero ya digo, era cariñoso y una de las... Pero esa misma severidad le permitió desarrollar las ideas que desarrolló, claro, ¿no? Como filósofo, cuando defendió metólogo. a Popper, aunque no estaba de acuerdo con él, por Exactamente. ejemplo, porque tiene unas anécdotas extraordinarias, ¿no? Yo tuve la suerte también de ser quien le hizo, digamos, su reconocimiento oficial en uno de los premios que se le dio en Barcelona. Para mí fue fantástico. Estuvo un vicepresidente del gobierno, estuvo él, Mario, y... ¿Recordás algún tema en particular de discusión con Mario? ¿Algún debate, algún tema que a él le obsesionaba mucho? Sí, pero precisamente es el tema en el que yo al 100% nunca estuve de acuerdo con él. Ajá. Pero no intenté llegar a las manos, por así decirlo, con Mario, porque yo sé que siempre hubiera perdido. Es decir, y eso es un poquito de inteligencia, creo yo. Claro. Cuando tú sabes que vas a perder, no libres el combate. Claro. Creo que eso es más inteligente que librarlo sabiendo que vas a perder. Es que con un rival así, un debate académico, es casi... Lo pierdes, estás perdido siempre. Entonces, el rival es lo siguiente. O sea, Mario no quería nunca aceptar la parte de la conciencia no materialista, el hard problem. Para él todo era soft problem, todo tenía una explicación neuronal material. Pero cuando haces ese salto de la parte, digamos, fenomenológica de la conciencia, él ahí no acepta que tú quieras dar una explicación que va más allá de la ciencia matemático-física pura y dura. Ahí él se niega. No se adentraba en esas ideas Es que decía que no hay que adentrarse, que eso no es. Claro. Que eso no es. Como buen metodólogo, digamos. Exacto, que hay que quedarse ahí. Y claro, si yo lo he dicho, Mario, claro, nos tuteábamos, ¿no? Mario, de verdad que yo creo que hay algo más que el cerebro humano no lo consigue explicar. Él me hubiera dicho, no te engañes, ¿eh? Eso es ficción pura, eso es que tu cerebro te engaña. Todo es materia y todo tiene que explicarse de forma absolutamente materialista. ¿Eso te acompañó cuando escribiste el libro de la conciencia? Sí. Yo a Mario lo cito varias veces, siempre, hasta llegar a ese punto en el que yo ya me separo de él, ¿entiendes? Para decir que yo creo que hay algo que no podemos explicar. Porque el problema de Mario es un problema que yo no tengo. Mario no podía, como gran hombre del conocimiento, como gran sabio, nunca podía aceptar que hubiera algo a lo que no pudiéramos llegar. No podía aceptar las limitaciones de la mente humana. Para él, con esa mente tan privilegiada y poderosa que tenía, todo era alcanzable tarde o temprano. Llegaríamos a saber lo que hoy no sabemos. Y ahí es donde yo discrepaba con él. Yo siempre he creído que hay una parte de lo que es la fenomenología de la mente que el cerebro humano no puede entender. Y tengo mis propias explicaciones, que las he dicho muchas veces, y es porque ni siquiera podemos establecer una hipótesis de cómo es eso. Y cuando tú ni siquiera puedes establecer una hipótesis sobre cómo es algo que no conoces, es porque no puedes conocerlo. Ese es mi planteamiento. Pero eso Mario me hubiera sacado de su escuela a golpes. Si le digo algo así... Te hubiera enviado a estudiar la fórmula. Exacto. Otra más poderosa que hubiera inventado para hacerlo, ¿no? Seguramente. Bueno, vamos viendo capas de Ignacio Morgado, ¿no? Un Ignacio Morgado investigador, experimental, un Ignacio Morgado constructor de instituciones académicas, un científico que dialoga con grandes personalidades, Mario, Ralph Adolph, y también un experimentador con animales, ¿no? Con el cerebro. Ahora, después aparece un Ignacio Morgado
divulgador, ¿no? Y acá uno de tus libros principales empieza con algo que creo que es el punto inicial para hablar del resto de los libros, que es este libro de Deseo, Placer y Motivación, ¿no? Bueno, no fue el primero. No fue el primero, pero No fue el primero. yo digo que como idea... Te diría que es el libro más fuerte, intelectualmente hablando, de todos los míos. Uh-huh. El que no le recomiendo a gran público fácilmente, porque sé que tiene elementos que van más allá de lo que puede entender una persona con poca formación en neurociencia, ¿no? Uh-huh. Y me sorprende precisamente, pues eso, que siendo uno de mis libros más poderosos, y me encanta que alguien como vos lo reconozca, no haya sido tampoco el que haya atraído más a la gente, pero precisamente por eso, porque no lo entienden bien. Claro. Incluso cuando tiene algunos capítulos que suelen ser muy atractivos para el gran público, como el de la conducta sexual. Claro. Porque tengo amigos que se lo he regalado el libro y me dicen, el primero que intenté leer fue el de conducta sexual. El último capítulo. Exacto, ¿no? Tal. Pero sí, es un libro en el que yo puse mucho empeño y además con una introducción muy especial, porque es una introducción en la que yo hablo de dos mujeres de mi vida, que fueron una tía abuela y otra abuela. A una la conocí, a la otra no, y que a sus 100 y pico de años pensaban, razonaban y tenían diferente motivación. Y como el libro iba de motivación sobre todo, pues yo quise entender por qué mi abuela Felisa no quería nunca morirse y seguía sintiendo algo que la estimulaba, que la motivaba a seguir viviendo. Y mi otra abuela, Isabel, esa quería morirse y vivió los 10 últimos años de su vida sin ilusión, queriendo morirse, ¿no? Y ese era un poco el arranque de mi libro. ¿Qué hay en un cerebro para estar motivado o desmotivado? ¿Para querer seguir viviendo o para querer morirse, no? Y ese libro, pues a mí me ha marcado en ese sentido. ¿Y cuál sería tu respuesta? Mi respuesta es la psicología, Fabián. Mira, ¿por qué existe la psicología? La psicología existe porque no hay dos personas iguales. Uh-huh. Si todos fuéramos iguales, la psicología no existiría. Existiría la biología. Conocido uno, conocidos todos. Pero es que aparte de lo que nos une y tenemos en común todos los seres humanos, hay una parte muy personal que tiene componentes genéticos, componentes fisiológicos, componentes educativos, componentes ambientales, ¿entiendes?, que determinan que no haya dos seres absolutamente iguales, ¿no? Y probablemente para entender la diferencia entre mis dos abuelas habría que profundizar en sus dos vidas diferentes. Mi abuela, la que quería seguir muriendo, la que no quería seguir viviendo, había tenido una vida muy dura, muy difícil, con muerte de su hija muy joven, mi abuela, porque estoy hablando de la... Rosa era la bisabuela, uh-huh. Lo he dicho mal. Sí. Era tal. Vio morir a su hija muy joven, mi propia abuela, de un accidente que dejó a mi madre huérfana, ¿no? Y además vivió los tiempos más duros de la guerra civil. Y mi otra tía abuela nunca tuvo, tanto dolor en su vida, no tuvo ninguna muerte próxima. Es decir, la historia es un poco compleja, pero más o menos creo que se puede entender que lo que realmente diferencia las actitudes de estas dos mujeres es lo que había sido su vida. Es decir, la parte psicológica, la parte personal, la parte individual. Tampoco descarto que tengamos genes que tienden más a mantenernos vivos que otros que no. Pero ahí hay, como en el libro vos también lo relatás, ¿no? Hay como un aspecto más neurobiológico, ¿no? Del deseo, placer y la motivación. Claro. Y el aspecto de la experiencia psicológica. Claro. Que son las dos cosas que, estás comentando con tus dos abuelas, ¿no? Con tus dos personajes. Claro, hay una serie de hormonas y de neurotransmisores que se liberan y que están relacionados específicamente con el placer y la motivación. Pero fíjate, ahí hay una cosa muy interesante a explicar, que yo la explico en el libro, y es que los profesores de neurociencia y psicobiología durante muchísimo tiempo estuvimos explicándole a nuestros alumnos que la dopamina era el neurotransmisor del placer. Uh-huh. Así lo explicábamos, se libera dopamina y hay placer. Hasta que no sabría decir en qué año aparece un artículo en Nature que nos dice que no, que se acabó, que no es cierto, que la dopamina no es el neurotransmisor del placer, es el neurotransmisor de la motivación. Cuando se libera la dopamina, tú no sientes placer, tú lo que sientes es ganas de buscar el placer.
Cuando tú vas a una fiesta y te sirven canapés, pero cuando comes el primero te cuesta muchísimo resistir la tentación de comer el segundo. Y entonces tú podrías decir, es el gran placer que te ha producido el primero lo que te hace buscar al segundo. No es verdad. Lo que te ha producido el primero es una liberación de dopamina que aumenta extraordinariamente tu motivación para buscar el placer. Y eso se descubrió sobre todo en el tipo de experimentos que yo hacía en mi laboratorio. Porque yo he estudiado una conducta muy especial que estimula el cerebro y el placer, que se llama autoestimulación eléctrica intracraneal. Las ratas pueden estimularse ellas presionando una palanca a su propio cerebro en zonas que supuestamente cuando se estimulan originan placer. Pero ocurre lo siguiente, y ese placer se creía que era liberación de dopamina, pero cuando se hicieron unos sofisticados experimentos en el que la rata se está estimulando, se ve por experimentos de biológicos que se está liberando dopamina en el núcleo accumbens, que es un núcleo del cerebro muy especial, ¿no? Y que al cabo de un rato ya no se libera más dopamina, pero la rata sigue presionando. ¿Qué ocurre? ¿Por qué presiona la rata si ya no hay placer? La rata sigue motivada de alguna forma porque está perdiendo lo que tenía y resiste hasta cierto punto. Claro. Hasta cierto punto, pero esos experimentos, que ya digo, se publicaron en Nature, nos permitieron saber que estábamos tremendamente equivocados. Yo diría que es uno de los errores más grandes que hemos estado cometiendo en neurociencia. Creer que la dopamina era un neurotransmisor del placer, y no es un neurotransmisor del placer. Es un neurotransmisor que activa las ganas de conseguir el placer, la búsqueda del placer. En el adicto, heroinómano, por ejemplo, o a cualquier otra droga, lo que le produce la visión del ¿cómo se llama? El que le proporciona la droga, ¿no? El dealer. Sí, exacto. Lo que le produce no es placer. Lo que le produce le aumenta tremendamente la motivación de buscar la droga. De buscar la droga. Claro. Y eso lo experimentamos todos en nuestra vida. Hay veces que lo que sentimos no es placer, sino unas ganas tremendas de tener ese placer. Y eso es liberación de dopamina en el núcleo accumbens del cerebro, en la base del cerebro. Esos trabajos también, con la misma técnica, estudiaste memoria, ¿no? Sí, porque esa estimulación vimos que facilitaba la memoria. Y el aprendizaje. Sí, memoria y aprendizaje están íntimamente ligados. Íntimamente ligados, son como dos caras de la misma moneda. Sí.